Si usted tiene la amabilidad y puede buscar Amén. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11 y vamos a leer el versículo 5 y el 6. Hebreos 11, 5 y 6. Con el tema Viviendo por Fe. Parte 2. La Sagrada Escritura dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: por fe Enoc fue llevado, así que él no vio muerte, y no fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes de que se lo llevara, tuvo este testimonio, que él había agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradarle, pues aquel que viene a Dios debe creer que Él es y que Él es galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias, amén, por tu santa palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu plan. Gracias por tu intención en tu palabra de que nosotros crezcamos en una relación profunda contigo. Sí, Señor. Crezcamos en una vivencia profunda de fe. Amén. Aprendamos, Señor amado, en la vivencia, en lo práctico, que es vivir por fe. Por eso insistimos, Señor, en tu palabra y nos presentamos con confianza delante de ti para que tu Santo Espíritu nos ministre, nos habilite para poder internalizar el espíritu de tu palabra, revivirlo, Sí, Señor. Amén. aceptarlo y vivirlo diariamente, Señor, aplicándolo a todas las esferas de nuestra vida. La enseñanza que tienes separada para nosotros hoy permite que podamos recibirla con humildad de corazón y que el poder de tu palabra se manifieste en forma poderosa en nuestras vidas. Señor, quitando del medio aquellas cosas que nos pueden impedir, aleluya, que pueden obstaculizar Señor, aleluya. que fluya la revelación de tu palabra y ungiéndonos para oírte con atención y recibir la enseñanza en nuestras vidas. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, Amén. a quien damos toda gloria y honra ahora y siempre, buen Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. La última vez que estuvimos hablando de este tema, estuvimos leyendo 3 pasajes de la Escritura, uno que se encuentra en el Antiguo Testamento, 2 que se encuentran en el Nuevo Testamento, que ambos dicen la misma cosa. Los 3 dicen la misma cosa. El justo por la fe vivirá. Amén. El justo por la fe vivirá. La forma del justo vivir es por fe. Y justo es toda aquella persona que ha recibido a Cristo como Salvador personal. A recibir a Cristo Jesús como Salvador personal, Dios lo perdona, lo lava con la sangre de Cristo, le da el Espíritu Santo como un sello, porque lo ha justificado. Amén.
Romanos capítulo 5, versículo 17 dice que se nos ha dado el regalo de la justificación. Es un regalo. La justicia es un regalo, igual que la gracia es un regalo. Nadie merece llamarse justo. Nadie merece la salvación. Nadie merece el perdón. Nadie merece allegarse a Dios. Por el contrario, lo que merecemos es el justo juicio de Dios. Pero como Dios es Dios de amor, Él sabe que solos no podemos. Él nos ha justificado, nos ha dado el regalo. Aleluya. Por eso ahora nosotros nos llamamos justos y la Biblia nos llama a nosotros justos. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? No. Porque Cristo le dijo a aquel muchacho joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno. Diga conmigo, solo Dios es bueno. Eso implica que los demás somos malos todos. Esa es la implicación, ¿verdad que sí? Pero con todo y con eso, ¿qué Dios ha hecho con nosotros? La segunda persona de Dios, el Verbo, se llama el Verbo. La primera, una persona en Dios se llama el Padre, la otra se llama el Verbo y la otra persona se llama el Espíritu Santo. 3 personas en Dios. No 3 dioses, un solo Dios. Gobierno, cabeza, gobierno divino. Pero hay 3 personas en ese gobierno divino que se llama el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. La segunda persona en Dios tomó una naturaleza humana. Él no era humano, pero tomó esa naturaleza. O sea, se la añadió a su naturaleza divina. ¿Para qué? Para pagar el precio que se necesitaba pagar para podernos declarar a nosotros justos. Porque nosotros estábamos en una condición caída. Y en la condición caída que estábamos no podíamos pagar. Dios no iba a aceptar nuestro sacrificio. Otro tenía que pagar el precio por nosotros. Y ese otro tenía que ser puro, limpio, sin pecado. La naturaleza humana del Señor Jesucristo hizo eso. La Biblia entonces nos enseña que toda persona que recibe a Cristo como Salvador, la Biblia nos enseña que toda persona que recibe a Cristo como Salvador, Dios le hace hijo. El Evangelio según San Juan capítulo 12 nos hace hijo. El Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 12 nos hace hijo. Ya no somos criaturas, ahora somos hijos. Hermano, ¿sabe cómo decían los muchachos en Puerto Rico? Qué tronco de privilegio. Alabado sea el Señor Jesucristo. No todos somos hijos. Esa falacia que el diablo se inventó y la religión se inventó, que dice que todos somos hijos, eso es una mentira del infierno. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos. Dios no miente. Dios no puede mentir, dice la Biblia. Y el que dijo que solamente los que aceptan a Cristo como Salvador son hijos fue Dios. Es Dios el que dijo eso. Los demás, hijos del diablo. Hijos del pecado. Hijos de perdición. Hermano, por esas palabras suenan tan fuertes. Bueno, son fuertes. ¿Sabe por qué son fuertes? Porque es una realidad. Esa es la triste y fuerte realidad de que sin Cristo Jesús el ser humano se va a perder eternamente. Sin Jesucristo el ser humano se va a perder por la eternidad. Esa es una triste, cruda, ruda realidad, pero es la realidad. Hay otra realidad que también es cruda, escueta, pero es una realidad gloriosa. Que todo aquel que acepte a Cristo Jesús se le hace hijo de Dios.
Y se le da el derecho de vivir eternamente con Dios. Y se le da el regalo de la justificación. Aleluya. Eso también es una verdad fuerte y buena. A diferencia de la otra verdad que es cruda y mala, esta es buena. Por el regalo de la justificación. Ahora, como Dios es claro para que nosotros lo entendamos. Yo no sé si yo heredé eso del Señor, de Jesucristo. El Espíritu Santo, por haberme dado el Espíritu Santo para que muera en mí. No sé si heredé eso del Espíritu Santo o de mi abuela, no sé de quién de los dos. A mí me gusta que me hablen claro. Háblame claro, en blanco y negro, para que yo pueda entender. Pues el Señor nos habla claro a nosotros. Bien claro. Y nos dice, los que yo le di el regalo de la justificación, los cuales se llaman justos, tienen que vivir por fe. Yo dije, bueno, ahora yo entiendo. Porque la religión dice otras cosas. Inclusive la religión idólatra dice otra cosa. Las religiones paganas dicen otra cosa. Las religiones, escuche bien lo que yo voy a decir, escuche bien. Las religiones evangélicas de hoy día, no la iglesia primitiva, pero las religiones evangélicas de hoy día, los grupos evangélicos de hoy día, dicen que usted puede vivir como usted quiera, como le haga sentir bien a usted. ¿Y sabe que eso es otra mentira que el diablo se inventó? Que vienen de los evangélicos, mentiras que vienen de los evangélicos. Pastor, usted está directo, está por el centro del plato hoy. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué estoy por el centro del plato? La Biblia dice que la verdad nos hace libres. Así es. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando no conocemos la verdad, no estamos libres. Pueden haber confusiones, pueden haber diferentes formas de vivir el cristianismo que son contrarias a las Escrituras. Pero cuando conocemos la verdad de Dios, lo cual es la palabra del Señor es la verdad. Él dijo eso. El Señor Jesucristo dijo, mi palabra es verdad. Cuando estudiamos la palabra, cuando vivimos el Evangelio por lo que dice la Sagrada Escritura, entendemos la mente del Señor. Entendemos qué es lo que Él quiere de nosotros. Qué es lo que Él quiere para nosotros. Y eso nos hace libres. Porque dejamos de vivir conforme la naturaleza humana nos dicta, como queremos, como los sentidos nos dicen, como las emociones nos dicen, como los demonios dicen, como Hollywood dice, como este mundo dice, y comenzamos a vivir como el Señor dice. Y la pregunta que tenemos que hacernos es cómo debemos nosotros vivir, como el Señor dice o como todos los demás dicen. Alguien que me lo diga. Como el Señor nos dice. Entonces el Señor dice que el justo vivirá por fe. Se lo dijo a los del Antiguo Testamento y nos lo dice a los del Nuevo Testamento. El justo tiene que vivir por fe. Y yo les he explicado a ustedes lo que es vivir por fe. Fe no es meramente creer. Porque los demonios creen también. Pero no tienen fe. Los demonios creen. Jacobo dice que los demonios creen. Ellos saben quién es Jesucristo. Ellos saben que Jesucristo es el Salvador. Ellos saben que Jesucristo vino en carne. No lo confiesan, pero ellos saben que Jesucristo vino en carne. Ellos saben que Jesucristo es Dios Todopoderoso. Pero ellos no viven conforme a lo que creen.
Por eso que fe no es meramente creer. Fe es creer y vivir conforme a lo que se cree. Eso es fe. Hermanos, fuera de esa revelación escritural, eso que nos dice la Sagrada Escritura, que nos enseña la Sagrada Escritura, no hay otra fe. Fe es creer y hacer. Porque la fe sin hacer es muerta. Fe sin hacer es creer sin hacer. Eso es muerto. Eso, los demonios hacen eso también. Entonces, nosotros tenemos que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, creer que Él tomó nuestro lugar, creer que murió por nosotros, creer que derramó sangre por nosotros, creer, aleluya, que pagó el precio, creer que resucitó, y al creer eso, entonces aceptarlo y vivir para Él. Cuando hacemos eso, estamos viviendo por fe. Porque estamos viviendo conforme a lo que creemos. Si no vivimos conforme a lo que creemos, no estamos viviendo por fe. Y el justo, ¿cuántos justos hay aquí? Levante la mano los justos. El justo tiene que vivir por fe. ¿Por qué usted es justo o es justa? Porque el Señor te dio el regalo de la justificación. Eso es un regalo. Entonces, ya que nos dieron el regalo de la justificación, hay que vivir como justos. No como los impíos, los pecadores o los que no, como los justos. El justo, dice la Biblia, vive por fe. Ok. Les leí un texto que se encuentra en Hebreos 11, versículos 5 y 6. El 5 dice que había un hombre llamado Enoc. La Biblia nos enseña que cuando ese hombre tenía 300 años, Dios se lo llevó. Y desapareció. Lo buscaron, no lo encontraron. El texto dice que Dios se lo llevó. Pero mire lo que, en adición que Dios se lo llevó, mire lo que dice también el texto. No vio muerte. En este tiempo que nosotros estamos viviendo, dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 18 en adelante, que va a haber un grupo de cristianos que el Señor también se los va a llevar. No van a haber muerte. El Señor se los va a llevar. El Señor va a transformar su cuerpo y se los va a llevar. Yo estoy dentro de ese grupo. Si es que el Señor me da el privilegio de estar vivo cuando eso suceda. Y yo creo que tal vez voy a estar vivo. Porque conforme lo que estamos viendo nosotros en el siglo, esto se acaba ya ahorita, hermanos. Él viene a buscar ese grupo de creyentes, ese grupo de justos. Y se los va a llevar vivo, van a desaparecer como Enoc desapareció. Quiere decir que nosotros predicamos el rapto, pero eso no es un acontecimiento nuevo, eso ya sucedió. No solamente sucedió con Enoc, sucedió con otro que se llamaba Elías. El Señor también se lo llevó vivo. Hay precedente para eso. Lo que pasa es que el grupo que el Señor se va a llevar ahora es más. Se los va a llevar de la tierra. Mire lo que dice el escritor de los Hebreos en relación a Enoc, versículo 5. No vio muerte y no fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero, antes de que se lo llevara, tuvo este testimonio. ¿Cuál testimonio? Que él había agradado a Dios. Amén. Eso es sumamente significativo.
Eso es sumamente significativo. Enoc recibió un testimonio en él. ¿Cuál fue el testimonio que recibió? Que él había agradado a Dios. ¿Qué es agradar? Gratificar por entero, satisfacer, completamente agradable. Dios estuvo muy satisfecho de la forma de vivir de Enoc. Dios estuvo muy satisfecho de la forma de vivir de Enoc. Cuando Dios miraba a Enoc, Dios se agradaba de la forma en que vivía Enoc. Cuando Dios miraba a Job, Dios se agradaba de la forma en que Job vivía. Era un hombre de fe. Amen. Y Dios dio testimonio al diablo de Job. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, apartado del mal. Amen. Me teme. Y aun cuando tú te has levantado en contra de él para injuriarlo, para que yo lo arruinara, él mantiene su integridad. O sea, mantiene su fe. Hermano, ya voy para allá. Se me adelante. Él todavía mantiene. Eso es significativo lo que Dios dice de Job, le dice a Satanás en relación a Job. ¿Qué es lo que estamos tratando de investigar? En este caminar que se llama evangelio, en este caminar que se llama camino de fe, nosotros tenemos un enemigo, que es el enemigo de Dios. Se llama Satanás, se llama diablo. El Señor lo reprenda. Es un querubín, es un ángel caído. Es el padre de la soberbia. Es el padre de la mentira. Es el príncipe de la potestad del aire. La Biblia le llama el Dios de este siglo. Es nuestro enemigo. Todos los que son cristianos, el diablo los odia. Los demonios odian a los cristianos. Eso que yo acabo de mencionar de Job nos da a nosotros luz de lo que estamos hablando de la vivencia de fe. El diablo fue a la presencia de Dios y comenzó a injuriar, a hablar mal de Job para que Dios lo arruinara. Pero Job era un hombre de fe. Entonces, ¿por qué fue el diablo a la presencia de Dios a hablar mal de Job? ¿Por qué fue el diablo a la presencia de Dios para señalar a Job? ¿Por qué fue el diablo a la presencia de Dios para tratar de que Dios arruinara a Job? ¿Sabe por qué? Porque Job era un hombre de fe. Hello. Job era un justo. ¿Por qué el sufrimiento de aquel justo? ¿Por qué el sufrimiento de aquel justo que simplemente quería servir a Dios, que sus hijos agradaran a Dios, disfrutar de la vida que Dios le había dado, de las riquezas que Dios le había dado, del trabajo de su compañía que empleaba a muchos trabajadores, disfrutar de su familia? Era lo único que él quería y anhelaba, y honrar al Señor. ¿Por qué ese ataque? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque todo el que quiera vivir piamente padecerá persecución. ¿Sabe lo que es piedad? Es el esquema del evangelio, es la maqueta, es el blueprint, es el, ¿cómo se llama en español? El blueprint que tú haces. El plano. La piedad es el plano, aleluya, que indica cómo es que deben vivir los justos.
Impiedad es lo contrario a piedad. Todo el que quiera vivir piamente, o sea, con piedad, va a padecer persecución, porque para poder vivir la piedad hay que tener fe. La piedad no es algo que nosotros nos inventamos, queridos hermanos. La piedad es algo que se la inventó Dios. El plano de piedad lo hizo Dios. ¿Dónde lo encontramos? Aquí está. Se llama las Sagradas Escrituras. Ese es el plano de la piedad. ¿Cómo viven los justos? Aquí está las Sagradas Escrituras. Nos enseña cómo es que debe el justo vivir la piedad. Entonces, cuando hay un cristiano que dice, wow, el Señor me ha justificado. El Señor me ha justificado. Yo soy un justo. Yo soy salvo. El Espíritu Santo mora en mí. Wow. ¿Cómo yo debo vivir? Bueno, acabo de leer en el Antiguo Testamento que el justo vive por fe. Y acabo de leer en el Nuevo Testamento que el justo tiene que vivir por fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Es creer y hacer. Cuando usted cree y usted hace, eso es igual a fe. Y entonces, ¿cómo definimos más claramente la fe? Conforme a las exigencias del Señor Jesucristo, conforme a lo que el Señor le enseñó a los discípulos, fe entonces es confianza y dependencia total en la persona, en el carácter, en la palabra y la obra de Jesucristo. ¿Cuál es el resultado de yo vivir? Escuche, ¿cuál es el resultado de yo vivir conforme a esa confianza y esa dependencia total en la persona, en el carácter, en la palabra del Señor Jesucristo? ¿Sabe cuál es el resultado? Certeza y convicción. No hay otra forma. Entonces, cuando yo tomo esa decisión de vivir por fe, de mirar la Escritura, aceptar el reto de la Escritura de vivir por fe, y comienzo a vivir por fe, la Biblia dice claramente, el que quiera vivir piamente va a padecer como padeció Job. Va a padecer persecución. Es parte del paquete. No hay otra alternativa. Eso no se puede evitar. Algunos a un nivel, otros a otro nivel. Unos en alguna esfera, otros en otra esfera, pero vamos a padecer persecución. Decidimos vivir por fe y acabamos de declararnos enemigos de Satanás. Entonces cuando decimos, hermanos, sígame, porque es que yo quiero hacer esta revisión de lo que hemos hablado ya para antes de entrar a otra esfera. Cuando nosotros decimos, yo quiero vivir por fe, automáticamente nos añadimos otro enemigo. Aceptamos al Señor Jesucristo y ya tenemos un enemigo, se llama yo. Ese es el peor enemigo que yo tengo, se llama Pedro. Ese es el peor enemigo que yo tengo. El peor enemigo que usted tiene, usted sabe cómo se llama. Pero cuando usted dice, yo voy a vivir por fe, le añade a ese enemigo, le añade otro enemigo. Se llama Satanás. Y cuando usted dice, voy a seguir viviendo por fe, le añade otro enemigo más. ¿Sabe cuál es? El mundo. Eso tiene 3 enemigos. Y el peor de los 3 es usted. Porque a veces hasta el diablo aprende de nosotros. Mire, hermano, mire que hay seres humanos que son malos, de verdad. Le voy a decir más. Escuche bien, agárrese bien de su cinturón, agárrese bien, apriétese el cinturón que vamos a aterrizar en aterrizaje forzoso. Hay evangélicos que son tan carnales que el diablo aprende, tienen unos truquitos que los aprende de ellos. Siempre andando con astucia.
Alguien me estaba diciendo, contando algo de uno de esos hermanos, de una situación donde yo le dije a esa persona, le dije, ese hermano es un hermano carnal. Yo no lo conozco personalmente. Simplemente como lo que me estaba contando, le dije, es un hermano carnal. ¿Por qué? Porque todo aquel que quiera vivir piamente, vivir conforme a la piedad, la Sagrada Escritura, va a tener que vivir en contra de esos tres enemigos. Si no quiere esos enemigos, no sirva al Señor. Siga pecando. Si usted no quiere esos enemigos, siga pecando. Si usted quiere esos enemigos y quiere ir al cielo, hágase enemigo de esos tres enemigos, pero va a ir al cielo. Enoc vivió de tal forma que el texto sagrado nos dice que él recibió testimonio de que estaba agradando a Dios. Y como recibió testimonio de que estaba agradando a Dios, Dios dijo, este me lo voy a llevar. ¿Se lo llevó? Porque estaba agradando al Señor. Y se lo llevó. Ahora, el verso 6 dice, el verso 6, porque nosotros hemos leído por mucho tiempo el verso 6 de Hebreos 11. Y nos olvidamos que el verso 6 es una respuesta del verso 5 y el verso 4 y el verso 3. No estaba agradando a Dios y Dios le dio testimonio que estaba agradándolo y Dios se lo llevó. El verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. El 5 dice que recibió testimonio de que estaba agradando a Dios, ¿verdad que sí? El 6 dice, pero para agradar a Dios hay que vivir por fe. Quiere decir que no estaba viviendo por fe. ¿Cómo vivía Enoc? Por fe. ¿Qué quiere decir eso? En el contexto de lo que yo les he enseñado de fe, ¿qué quiere decir que Enoc estaba viviendo por fe? Dígamelo. Estaba viviendo en una confianza e independencia total. ¿Verdad que sí? De Dios y de su palabra. Lo que él tenía de su palabra, aunque hubiese sido por tradición. Hermano, ¿me está siguiendo? No recibe testimonio de que está agradando al Señor. El Señor se lo lleva. Y el 6 dice, pero sin fe no se puede agradar a Dios. Hermanos, a Dios hay que agradarlo. A Dios hay que agradarlo. La naturaleza humana caída no agrada a Dios. Esta naturaleza humana caída no agrada a Dios. La vivencia de pecado no agrada a Dios. El descuido no agrada a Dios. El no tener a Dios en nuestra noticia no agrada a Dios. El no vivir conforme a las directrices que nos da la Sagrada Escritura, eso no agrada a Dios. El no relacionarnos con el Señor Jesucristo, eso no agrada a Dios. El no depender de la persona del Señor Jesucristo no agrada a Dios. El no depender de su carácter y confiar en su carácter, eso no agrada a Dios. El no depender de su palabra, eso no agrada a Dios. El no depender de su obra, eso no agrada a Dios. Sin fe no se puede agradar a Dios. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, hermano, porque Dios no es injusto. Dios no es injusto. Así es, amén. ¿Puede el ser humano agradar a Dios? ¿Puede el ser humano agradar a Dios? Sí. Sí puede agradar a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? Viviendo por fe. Tan sencillo y tan simple como usted acaba de oírlo, viviendo por fe.
¿Qué es? ¿Simplemente decir yo creo? No. No. El yo creo necesita obra. Si no, no es fe. Y la fe es confianza y dependencia total. No en lo que yo meramente creo, no en lo que mi ideología, filosofía, mi religión, en lo bueno que soy, en mi buena crianza, vengo de una buena familia, porque soy muy preparado, muy preparada, tengo muy buena educación, tengo muy buenas prácticas éticas. Olvídese de los peces de colores. Confianza y dependencia total en la persona de Jesús, el carácter de Jesús, la palabra de Jesús y la obra de Jesús. Eso es fe. La religión no salva a nadie. Amen. La fe sí. Amen. Porque la religión dice, yo hago esto y me acerco a Dios. La fe dice, tú confías en el Señor Jesucristo, le obedeces y te acercas a Dios. La diferencia es del cielo a la tierra, queridos hermanos. Porque confiar en Jesucristo fue lo que Dios hizo por nosotros. Por eso podemos confiar y depender, porque Él fue lo que Él hizo por nosotros. No lo que nosotros podemos hacer para llegarnos a Dios, sino lo que Él hizo por nosotros. Lo que nosotros podemos hacer es el resultado de lo que Él hizo por nosotros. ¿Por qué podemos llegarnos a Dios? Porque Él hizo por nosotros. Nosotros no amamos a Dios porque somos buenos y lo amamos. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Podemos conocerlo porque Él nos amó. Podemos relacionarnos porque Él nos justificó. Podemos servirle y relacionarnos con Él porque Él nos dio el don de la gracia y la justicia. Pero esas cosas no suceden en un vacío. Esas cosas hay que vivirlas. El meramente hecho que somos salvos por gracia, eso nada pasa en un vacío. La justificación y los beneficios de la justificación no sucede nada en un vacío. Eso hay que vivirlo. Y es precisamente ahí donde entra lo que yo les estoy diciendo. Enoc recibió testimonio de que estaba agradando a Dios y Dios se lo llevó. Pero el 6 dice, pero sin fe es imposible. ¿Y qué es fe? Fe es un estilo de vida. Fe es un estilo de vida. Pero no es una religión. Es un estilo de vida. Como mucha gente en el mundo tiene. ¿Cómo viven los musulmanes? Tienen su estilo de vida. ¿Cómo viven los judíos? Tienen su estilo de vida. ¿Cómo viven los indígenas? Tienen su estilo de vida. ¿Cómo viven los del oeste? Tienen su estilo de vida. ¿Cómo viven los del este? Tienen su estilo de vida. ¿Cómo viven los europeos? Tienen su estilo de vida. ¿Cómo viven los asiáticos? Tienen su estilo de vida. Y dentro del estilo de vida incluye tantas cosas. La iglesia tiene un estilo de vida. Santo. ¿Cómo se llama el estilo de vida de la iglesia? Se llama vivir por fe. Es un estilo de vida. No es religión. Es un estilo de vida. ¿Cuál es la meta de ese estilo de vida? Agradar a Dios. No agradarnos a nosotros mismos. El que viene al cristianismo, acepta el cristianismo, acepta al Señor Jesucristo, porque se va a agradar y aquí puede vivir conforme quiere, porque vive por gracia, puede vivir como quiera, como mejor se sienta. Eso es una mentira del diablo. Eso es una mentira de Satanás. Que el cristiano puede vivir como quiera, como lo haga sentirse mejor. Eso es una mentira de los demonios. El cristiano no vive como quiera, el cristiano vive por fe. Fe. Gloria a Dios. Bueno.
Gloria a Dios. Una vez que usted acepta a Cristo como Salvador, porque no hay cristianismo sin Cristo, no hay fe ni vivencia de fe sin Jesucristo, no hay relación con Dios sin el Señor Jesucristo. Pero una vez que usted acepta al Señor Jesucristo como Salvador, el Espíritu Santo le dan a cada creyente, le dan la tercera persona de Dios, para que esa tercera persona de Dios venga a morar dentro del cristiano. El apóstol Pablo le llama a esa dinámica ser sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué es un sello? Un sello es una marca. Un sello es la presencia de una marca que señala, indica propiedad. Yo les di el ejemplo a ustedes de que estos aparatos tienen, en la parte de atrás tienen una manzana. Casi todos esos aparatos tienen una manzana. La computadora. Eso indica que esa compañía que hace esto se llama Apple. No es Android, es Apple. Eso es un sello. Esto es un sello. Esto que está aquí es un sello. Usted no lo ven de allá, pero hay un sello. Ese sello es de la Yamaha. La compañía Yamaha hace eso. Es un sello. ¿Cuál es el sello que nosotros tenemos? Es el Espíritu Santo. Cada vez que alguien ve en nosotros, los creyentes, una expresión que es producida por el Espíritu Santo en nosotros, dice, ese me parece que es cristiano. ¿Sabe por qué? Porque y note lo que yo dije, dice, ese me parece que es cristiano. No dice, ese me parece que es Espíritu Santo. No, dice, me parece que es cristiano. Lo hace el Espíritu Santo, pero dice, es cristiano. ¿Por qué? Tiene que haber una razón, hermano. Todo lo que la Biblia dice y nos enseña tiene razón de ser. ¿Por qué es que cuando alguien ve una expresión de nosotros, de nuestro cristianismo, nuestra fe dice, ese es cristiano? Y es quien lo produce en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Pero no dice, ese es Espíritu Santo. No, dice, ese es cristiano. ¿Sabe por qué? Cristo dijo, cuando venga el otro consolador, otro que es igual que yo, Él va a tomar de lo mío y os lo va a dejar saber. ¿Cómo es que entonces nosotros podemos saber que esa influencia o esa insinuación o esas directrices o esas palabras o esos mandamientos o esas instrucciones que nos están dando vienen de Cristo? ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo no viola la palabra de Cristo. No tiene que caer un rayo del cielo a su lado para usted saber que el Espíritu Santo le está hablando. No es necesario eso. ¿Sabe lo que es necesario? Eso que yo acabo de oír, ¿de dónde vino? Vaya a la Escritura. Vaya a la Biblia. Esa instrucción, esa influencia, esa insinuación que usted oyó en su oído, ese sentir, ese pensamiento, ese profundo deseo. ¿Cómo usted sabe que vino de Dios? Vaya a la Biblia. Vaya a la Biblia. Porque fe es confianza y dependencia total. Dentro de las demás cosas que le he dicho, es confianza y dependencia total de la palabra.
El Espíritu Santo, escuche esto, escríbalo sobre piedra. El Espíritu Santo de Dios nunca te va a decir que hagas algo que viole las Sagradas Escrituras. Amen. Nunca lo va a hacer. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Él siempre, todo lo que te enseña, te dice, te muestra, te revela, lo saca de la revelación de Dios. Especialmente del Espíritu de la palabra. Para que tú y yo podamos asegurarnos que estamos viviendo por fe. Entonces, ¿me entendieron lo que yo acabo de decir? Ok, vamos al texto sagrado. Bueno, antes del texto sagrado, la idea que sacamos del texto sagrado para que sepamos dónde estamos. Una vez ya justificados, declarados justos, tenemos que vivir por fe. No vivir por los sentidos. No vivir por los sentidos. No vivir por los instintos. Hello. Estamos hablando de confianza y dependencia total. Los instintos nos hablan, los instintos naturales nos dicen ciertas cosas que hay que prestar atención. Yo estoy hablando de vivir una vivencia y una dependencia total. No vivir por los instintos, no meramente vivir por la inteligencia humana, no vivir por conceptos filosóficos, no vivir por autodependencia, no vivir por lo que yo creo que está bien, no vivir por el ego, no vivir por lo que me da a mí gana, no vivir por lo que me hace sentir bien, no vivir por lo que me satisface, no vivir por conceptos religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo dice la Biblia que el justo tiene que vivir? Por fe. Hermano, yo no sé si usted está recibiendo esto. Yo no sé si usted está recibiendo, si está entendiendo. Yo quiero que usted me diga, no me lo diga ahora, pero que me lo diga después. Pastor, yo no entendí aquello. Y escríbalo, por favor. Usted tiene un lápiz, un bolígrafo, un papelito, escriba. Si esto no lo entiendo, le voy a preguntar al pastor luego. Y yo con mucho gusto se lo voy a explicar. Amen. ¿Cómo es que vive el justo? Bueno, esta fue la base de la semana pasada, que no podía entrar en estos detalles porque el tiempo no me daba. Pero hoy quiero entrar porque vamos a seguir con este tema de viviendo por fe. Y después vamos a entrar a otras dimensiones. Asegúrese que el cinturón esté fuerte, bien fuerte. En estos domingos que vienen, que su cinturón esté bien fuerte, porque hay turbulencia, hermanos queridos. Sea Cristo alabado para siempre. Con toda confianza, usted puede decir, gracias, Señor, porque soy justo. Usted puede decirlo con confianza. Usted no es justo porque usted es bueno o buena. Amen. Usted es justo porque Él, por su mera gracia, te justificó. Porque tú viste que Jesucristo era tu Salvador y Él pagó el precio por ti y el Espíritu Santo te dice, acéptalo. Y lo aceptaste. Automáticamente el Señor te declara justo. Mire qué fácil. Tan sencillo. Es un regalo que el Señor te ha dado. Pero yo te enfatizo, no pienses que eres justo porque eres bueno o buena. Él es bueno, tú y yo seguimos siendo malos. Ok. ¿Cómo es que vive? El justo vive por fe. Ahora, yo les he dicho a ustedes que vivir por fe es confianza y dependencia. Se lo he dicho, ok. Pero le voy a hacer otra pregunta. ¿Qué es vivir por fe? Alabados. ¿Qué es vivir por fe, hermanos queridos?
O sea, ¿cómo yo defino eso que yo le he dicho tantas veces, confianza y dependencia total en la persona, el carácter, la palabra y obra de Jesucristo? ¿Cómo lo defino de otra forma que me ayuda a entender que fe es confianza y dependencia total en estos aspectos que yo he mencionado? ¿Habrá una forma de aclarar eso? ¿Otra forma de aclararlo? Sí lo hay. ¿Cómo que no lo va a haber? Tiene que haberlo, hermano querido. Y yo se lo voy a decir hoy. Se lo dije la semana pasada. Lo que pasa es que usted se ha olvidado. Hoy se lo voy a recordar. ¿Ah? Alabado sea el Señor. Usted sabe que a veces yo siento la presencia del Señor, me da deseo de comer algo, me ha dado un deseo de comer unos pasteles. ¿Y usted sabe por qué es eso? Quien se satisface cuando usted come y le gusta algo es el instinto suyo de su alma. Y usted dice, qué bueno es esto. ¿Sabe dónde está sintiendo eso? En esos instintos de su alma. Por eso es que se pueden corromper. Por eso es que se pueden corromper y uno puede comer desmedidamente y hacerse daño. Por eso es que la droga hace tanto daño, porque se corrompe ese sentir de sentirse bien, se corrompe y ahí vienen las adicciones. Eso sucede en el alma, que trabaja a través de unas químicas con el cuerpo y de unas hormonas. Por eso yo digo que a veces siento al Señor moverse en mí y como que me da un deseo. ¿Sabe por qué? Porque me siento relajado. Y relaciono eso con sentarme frente a un buen plato de pasteles o de arroz con habichuelas, patitas guisadas y una chuleta frita. Y relaciono ese gusto, ese sentir. O un lomo saltado, algo así. Miren, ¿qué dice el texto sagrado? Bueno, la forma que yo le voy a decir de cómo vivir por fe. ¿Qué es vivir por fe? Vivir por fe no es llevar la fe a la vida natural. ¿Qué es la vida natural? Yo acabo de dar un ejemplo. El sentarse a comer, eso es natural. Todo el mundo tiene que comer. ¿Verdad que sí? Trabajar, eso es natural. Todos tienen que trabajar, que no trabaje. ¿Ah? Queremos disfrutar la vida, queremos vacacionar, queremos compartir, eso es natural. Nos levantamos en la mañana, oramos, desayunamos, salimos al trabajo, mientras vamos al camino al trabajo vamos hablando con el Señor, o vamos oyendo música mundana. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es natural? Estamos en el trabajo, compartimos con los compañeros de trabajo, almorzamos en el trabajo, sacamos otro tiempito para hablar con el Señor, seguimos trabajando, natural, salimos del trabajo, vamos a la casa y estamos pensando en compartir con la familia, en la cena, nuevamente a repetir ese ciclo, la vida natural. Cuando somos jóvenes, estudiamos y como que se nos mete en la mente el deseo de estudiar una carrera y queremos ir a estudiar. Y algunos se van para la universidad, otros se van para el deporte, otros hacen cosas. Algo natural. ¿Cuál es la vida natural de estas personas? Es lo natural, lo que hace 24 horas al día. Dentro de ese proceso de vivir la vida natural, nos encontramos con situaciones que a veces son parte de expresiones o... esa no es la palabra. Son el resultado del vivir la vida natural.
natural que vayamos a hacer el trabajo, a trabajar, pero de repente hay un accidente de carro. El resultado de que vamos a trabajar. ¿Por qué? Tal vez nos descuidamos y en un segundo que usted se descuida, sucede un accidente. Toma el teléfono para hacer algo y de repente un accidente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hechos para que nos concentremos en una cosa primero y asegurarnos de eso y luego lo demás. No hacer 2 o 3 cosas a la vez que nos pueden llamar, sacar una nos saca la atención de la otra. Y en mi campo decía que el que trata de cocinar 2 conejos a la vez se le va a quemar uno. Eso lo puedo hacer yo solamente porque yo no quiero que se le queme ninguno. ¿Ah? Se fijan, hermanos, salimos aquí, salimos allá, lo natural, pero hay un resultado de vivir la vida natural. Porque hay veces en la vivencia de la vida natural, a veces que nos salimos del camino que el Señor puso delante de nosotros. Hechos capítulo 17, Pablo dice que el Señor predeterminó el orden de los tiempos. Quiere decir que esta piedad que usted supone que vive ahora, el Señor la determinó. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que Dios creó unas obras antes de la fundación del mundo para que nosotros andemos en ella. Cuando nos salimos de esas obras que el Señor determinó para que yo las viva en la vida natural, van a suceder cosas. A veces contrarias a nosotros, a veces que nos hacen tropezar, a veces que nos hacen disgustar, hay veces que nos confunden, hay veces que nos dicen qué es lo que está pasando, no entiendo esto. Inclusive hay veces que aunque no nos saquen de la fe, hay veces que nos pueden confundir si nosotros dejamos de vivir por fe. Amén. Alábalo, Abigail, alábalo que él vive. De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaré la alabanza, dice el Escrito. Ay, santo, aleluya. Hermanos, ¿me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Ok. ¿Cómo entonces asegurarme de que esa confianza y esa dependencia total funcione? En la vivencia de la vida natural, yo debo no llevar la fe a la vida natural y a las cosas de la vida para que le dicten a la fe cómo debe vivir la vida natural. ¿Me oyeron bien? Porque la vida natural que nosotros los cristianos vivimos hay que vivirla por fe. Hermanos, ¿sabe por qué usted puede ir a trabajar todos los días? Por fe. Por confianza y dependencia. Usted se levanta en la mañana y dice, gracias Señor porque me permitiste descansar. Me permitiste dormir y ahora me permites ir a trabajar. Te doy gracias. Porque si el Señor le da la real gana, usted no va a trabajar. Si el Señor le da la gana, usted no va a trabajar. Y le dice, no, hoy no vas a trabajar, te quedas aquí. Señor, yo necesito trabajar porque necesito pagar. Te dije que no vas a trabajar, punto, y se acabó. Llora, patalee, grite, como decíamos nosotros en Puerto Rico, enfogónate, enójate, haz lo que tú quieras, no vas. Señor, gloria a tu nombre. Gracias, Señor. No voy a trabajar. Me quedo aquí orando y buscando tu rostro. Yo sé que tú tienes una razón de ser de esto. ¿Ves la actitud de fe? Tú tienes una razón de ser de esto. Gracias. Perdóname por enojarme. Y por no extender y por no someterme. Perdóname. Eso es así, hermano. Es así
Como yo sé que el sol está ahí, usted no lo ve, pero el sol está ahí. Yo sé que el sol está ahí. Y no lo veo. Y esto que yo estoy diciendo es así, como que el sol está ahí, como yo sé que el sol está ahí. ¿Qué es vivir por fe? ¿Cómo se vive el asunto de la confianza y dependencia total? La persona, el carácter de la palabra del Señor Jesucristo. Bueno, es no llevando la fe a la vida natural y a las cosas de la vida natural para que la vida natural le dicten a la fe cómo vivir la vida natural, sino llevar la vida y las cosas de la vida natural a la fe. ¿Cómo yo voy a hacer esto? Tenga confianza y dependencia en el Señor Jesucristo. Vaya donde Él, pregúntele, Señor. Señor, ¿qué es lo que yo debo hacer en este caso? Señor, yo soy un justo, yo soy una justa. Tú me redimiste, me perdonaste, me lavaste con tu sangre, me has dado tu Santo Espíritu, me has dado tu palabra. Reviviste mi comunión contigo, mi relación contigo. ¿Cómo debo yo vivir 24 horas al día? Al punto de que sea la fe la que me dicte a mí cómo yo voy a vivir esas 24 horas al día y no las dinámicas de las 24 horas al día a la fe. Y usted dice, yo voy a hacer esto que es natural, que tengo que hacerlo. Y después que toma la determinación y la decisión, entonces viene a pedir la oración. Hello. Entonces viene donde el pastor quiero que ore por esto que voy a hacer. Hello. Si se parece a algo que está experimentado es pura coincidencia, hermano. No piense que... ¿Ah? Yo le he contado a ustedes testimonios míos propios de cómo el Señor me ha tenido que enseñar a mí. Por planes que yo presentaba, los voy a hacer, este es el plan que voy a hacer. Como un día que iba a comprar un negocio allá en New Jersey, Patterson, y ya estaba listo para cerrar el negocio hasta que me dio a mí, le dio la gracia al Espíritu Santo de recordármelo y mencionárselo al pastor. Y por su gracia me ayudó a recordárselo y dice, voy a comprar un negocio. Padre Santo, me dijo, eso no es de Dios. Esa fue la respuesta, eso no es de Dios. Y como yo conocía a mi pastor, inmediatamente cogí el teléfono y llamé y decía, no puedo comprar el negocio. Porque yo conocía a mi pastor. Yo sabía cómo Dios lo usaba. Pero ¿cuál fue mi intención? Primero tomar la determinación de comprar el negocio. Y ni siquiera había pensado en orar por eso. Una vez orando, quería comprar un carro. Dios me habló y yo no escuché a Dios y compré el carro. ¿Sabe cuál fue el resultado de eso? 5 años sin carro. Porque perdí el carro que tenía, que Dios me lo había dado, estaba pago. Él me lo había dado, había hecho crédito con ese carro, lo perdí. Perdí otra cacharra vieja que había conseguido después de eso para moverme, lo perdí. Perdí el carro que yo compré porque era un limón, estaba endemoniado aquel carro. 5 años sin carro. Hasta preso tuve, 2 horas preso tuve. Un día me recosté de una esquina del templo a la parte de afuera, me acuerdo exactamente dónde estaba allá en el templo, y me recosté y le dije, Señor, entiendo, por favor, entiendo, pero necesito un carro, ten misericordia de mí. Y ahí el Espíritu Santo removió algo dentro de mí, me guió a un dealer en la ruta 46 que era de la Pontiac. Entré
a ese dealer y salí con un tremendo carro que el Señor me dio. Consulta con el Señor primero. La fe dice, confía y depende de Él totalmente. Entonces, ¿qué implica eso? Que hay que consultar con Él primero, a ver qué Él te dice. Busca la guianza de Dios primero. No de tus instintos, no de tu forma de ser, no de tu astucia. No, confía de Él. No de la vida natural. No, confía en Él. ¿Qué dice la palabra? Lo que te diga la palabra, eso haz. La palabra dice confía en el Señor. La palabra dice ama a Dios sobre todas las cosas. La palabra dice ama a tu prójimo como a tú mismo. Y en tu prójimo se encuentran los cristianos y no los cristianos. Entonces, ¿cómo debemos nosotros vivir? Conforme nos dicta la palabra. Porque eso es confianza y dependencia total. Eso es fe, confianza y dependencia total. El Señor le reclamó a los discípulos muchas veces precisamente por ese problema. Porque Él les decía algo y ellos se olvidaban de lo que Él les decía. Vamos para el otro lado. Señor, vamos al fondo del mar. Viento, por favor, un momentito, please, haz silencio. Y tú, mar, también haz silencio. ¿Por qué ustedes no tienen fe? ¿Qué era lo que estaba diciendo el Señor? Al preguntarles, ¿por qué ustedes no tienen fe? ¿Qué fue lo que yo dije? ¿Vamos para el fondo del mar o vamos para el otro lado? ¿En qué se supone que ellos dependieran? ¿De sus instintos, de sus sentidos, de lo que sentían o de lo que Él había dicho? ¿Era natural que ellos sintieran temor? Sí. ¿Era natural que ellos sintieran como se sintieran porque la tormenta quería hundir el barco? Sí, era natural, completamente natural. ¿Era natural que ellos, el primer instinto fuera buscar ayuda? Eso era completamente natural de la naturaleza humana caída, eso es natural. Pero ellos se supone que vivieran por fe y no por lo natural. Ellos llevaron la fe a lo natural y no lo natural a la fe. Si ellos hubiesen llevado lo natural a la fe, ellos hubiesen dicho, no despertemos al Señor, déjalo que descanse, vamos nosotros a arreglar esto aquí. Esa parte no la oyeron. No despertemos al Señor, Él está descansando, vamos a resolver nosotros. Viento y tú olas del mar. El Señor dijo que íbamos para el otro lado, así que por favor, enmudece y sea hecha bonanza. ¿Por qué? ¿Porque ellos eran super duper? No, porque el Señor había dicho, vamos para el otro lado. Esa es la clave, queridos hermanos. ¿Cómo vivimos nosotros con confianza y dependencia total? No llevando la fe a la vida natural para que la vida natural y los sentidos, los instintos y las emociones le dicten a la fe, sino lo contrario, llevando las emociones, la mente, los sentidos, los instintos, los problemas de la vida, la situación de la vida a la fe para que la fe sea lo que nos dicte qué hacer. Hermanos, la diferencia es del cielo a la tierra. El cambio es bien radical y bien marcado. Y eso nos pasa a todos. Sí. Hermano, yo he pasado por, hay una canción que dice, he pasado por el valle de la muerte. Yo llevo 5 años bregando con una situación a diferentes dimensiones. No solamente físicas, diferentes dimensiones. Ha habido algo, solamente una cosa que me ha ayudado a estar aquí hoy. ¿Sabe cuál ha sido? El Señor no me ha abandonado. Él no me ha abandonado. ¿Y usted sabe por qué yo sé que no me ha abandonado? Porque el Espíritu Santo siempre me acordaba. Él no juega con las emociones de sus hijos. Lo que te ha dicho, eso es lo que es. Dijo que iba a estar contigo, va a estar contigo 24 horas al día.
Él no va a violar su palabra, ni su nombre, ni manchar su carácter, ni por ti, ni por nadie. ¿Sabe por qué yo estoy aquí hoy? Porque al principio de los 5 años yo pude haber tomado una decisión basada en mi naturaleza humana caída. Y el Señor me ayudó a no tomarla. Gracias a Dios que no la tomé. ¿Podía yo tomarla? Sí. Era mi derecho tomarla, sí. Pero las implicaciones de eso iban a ser futiles. Y el Espíritu Santo me agarró. Me agarró. Yo no sabía lo que venía después. No sabía lo que venía después. Tal vez si yo sé lo que venía después, hubiese tomado aquella decisión. Pero como Él es bueno, hermano, Él nos conoce. Y Él no te ama simplemente por decirte yo te amo. Él te ama porque te ama, te lo probó. Dio su vida por ti. Dio su vida por ti. Se entregó por ti. Derramó sangre por ti. Resucitó por ti. Te dio el Espíritu Santo porque te ama. Te ha dado la Biblia porque te ama. Y prometió ser con nosotros todos los días hasta el fin. Yo no os dejaré, no os desampararé. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sabe lo que quiere decir eso? ¿Quién está sentado a la diestra del Padre? ¿Y usted sabe lo que es? ¿Sabe quién es Cristo? La justicia de Dios. Siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia, o sea, con la justicia de mi diestra. ¿Quién es la justicia de la diestra del Dios Todopoderoso? Se llama el Señor Jesucristo. Esa es la justicia de Dios. Por eso yo estoy aquí hoy. Y hasta ahora tengo planes de estar aquí mañana. Dios va a decidir lo que Él diga, hermano. Conmigo está bien, lo que el Señor decida. Conmigo está bien. Yo lo que he recibido ha sido ganancias. En toda mi vida ganancias. Pero ni un paso atrás. Confiando en lo que dice en su palabra. Confiando en lo que dice en la persona de Jesucristo. Confiando en su carácter. Confiando en su obra. Confiando en las directrices del Espíritu Santo. Confiando de que si yo vivo por fe, Él se va a agradar de mí. Y de que vivir por fe es llevar todas las dimensiones de la vida y las expresiones de la vida natural a la fe, a ver qué me dice la fe, qué es lo que yo debo hacer. Eso es vivir por fe. Por hoy terminamos. Pero vamos a entrar en unas directrices que Pablo nos habla y los apóstoles nos hablan, queridos hermanos, que hay que aguantarse, hay que amarrarse bien. Hay que amarse. Queremos crecer de verdad, queremos crecer de verdad, queremos crecer en lo que es vivir por fe. Hay que conocer esas cosas. Y las vamos a conocer porque está aquí en la Sagrada Escritura. Oramos a Dios. Padre, en el nombre todopoderoso del Señor Jesús. Tú eres bueno, Señor. Nosotros no sabemos, no conocemos la dimensión y la esfera de lo bueno que tú eres. Señor, a simple vista, simplemente presentarnos, no lo vamos a saber. Pero si confiamos en ti, dependemos de ti. Si esperamos en ti, si dejamos que la fe nos dicte cómo vamos a vivir la vida natural,
entonces vamos a saber lo bueno que tú eres. Amen. Y lo vamos a experimentar en todo nuestro ser integral. Ayúdanos a entender estas cosas. Ayúdanos a entender. Ayúdanos a saber que tú quieres que vivamos por fe. Porque tú quieres estar agradado de nosotros. Pues sin fe es imposible agradar a Dios. Yes, hallelujah. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ayúdanos, Altísimo. Nos presentamos porque te necesitamos. Amen. La vivencia de fe nos va a preparar para el rapto. La vivencia de fe nos va a preparar para el rapto. Ayúdanos, Padre. Y permite que el Espíritu Santo nos ministre cada día en todo nuestro ser integral, Sí, Señor. para que podamos rendirnos a esta vivencia de fe. Podamos rendirnos, Señor. Gracias por escucharnos. Amen. Gracias por mirarnos. Gracias por hablarnos. Gracias porque tu Santo Espíritu nos enseña y tu palabra nos educa en cuanto a esta vivencia de fe. Amen. Recibe honor, recibe adoración, Sí, Señor. recibe gloria, recibe honra, recibe alabanza, recibe culto. Do gesto le masa. En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo.